Buenos días. Buenos días, profe. Buen día. Ya, profe. ¿Cómo Buenos andan? días. Buen día. Día. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. Por suerte, gracias por preguntar. Perdón por la demora, y de hecho que hubo gente que ya apareció en la clase de recién. Nada, si siguen para economista o actuario, eso les espera. No se preocupen que no doy todas las clases para compartir pantalla. Vamos a conversar un poquito sobre las cosas que vimos en la clase pasada, como para tenerlas más o menos frescas. Y después vamos a pasar a otra cosa. Desde ya, muchas gracias a todo el mundo que prendió la cámara. Bueno, entonces, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo bien el PDF? ¿Todo bien, no? Sí, todo bien, profe. Sí, todo bien. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, empezamos hablando de la definición, ¿no?, de la probabilidad. Dijimos era una medida de qué tan probable es determinado suceso o evento. Hablamos de distintos eventos, ¿no? De aquello que puede ser un evento donde hay un solo escenario posible, o sea, un evento simple, o puede tener varios eventos dentro de uno mismo, que eso le decíamos evento compuesto, ¿no? Compuesto. Exacto, Tiago, gracias. Un evento compuesto sería eso. Aparte de esto, empezamos a hablar un poco de esas probabilidades, ¿no? De qué pasa si yo tengo dos eventos excluyentes, si yo tengo dos eventos que no son excluyentes, cómo buscar la probabilidad de la suma, la probabilidad de la unión, que recuerden, la probabilidad de la unión era la probabilidad que me suceda uno, que me suceda el otro, o que me sucedan los dos. Después tenía la probabilidad de la intersección, que la probabilidad de la intersección era que me sucedan los dos al mismo tiempo. Si me sucedía uno y el otro no, no me importa, ya eso lo corro, no lo cuento, no me interesa, no me sirve. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Ok? Nos dan un montón de datos y voy a intentar ir como, o sea, aclarar bien ahí, acuérdense lo que había dicho yo de estadística descriptiva es una cosa, estadística de lo que vamos a ver ahora es bastante separada. Así que voy a intentar que eso nos quede bien separado. La cuestión es que tenemos un montón de datos y vamos a intentar bajar a tierra estas nociones que fuimos incorporando. ¿Ok? Entonces, yo tengo esta tabla de datos que me las entregó quién sabe quién, donde tengo personas con empleo y sin empleo. Y después tengo personas de distinto sexo, ¿sí? Hombre y mujer. Binario el ejemplo, ya sé. Si alguien después tiene alguna sugerencia para mejorarlo, me avisa. Pero es el ejemplo que tenemos. Y son datos que están bastante redondeados, que los inventé así para que podamos hacer las cuentas fáciles. ¿Okay? Claramente esto podrían ser miles de miles de miles y estar todos súper distribuidos de una forma compleja y rara, pero en definitiva tenemos eso. Son datos, digamos, bivariados, ¿no? Es un cuadro de doble entrada donde en la primera columna yo tengo la gente con empleo, en la segunda tengo la gente sin empleo, y en la primera fila tengo la gente de este sexo y la gente de este otro sexo en la segunda fila. Entonces, esos son mis datos. Lo primero que podemos hacer es fijarnos cuántas personas en total tenemos, ¿no? Entonces, con empleo, ¿cuántas personas hay? 150. Exacto. Hay 100 hombres con empleo, hay 50 mujeres con empleo, entonces hay 150 personas empleadas. Sin empleo, ¿cuántas personas hay? 150. Lo mismo. 150. Es el mismo cálculo, ¿no? 150. Después, hombres, ¿cuántos hombres hay en la muestra? 150. 150 también, y bueno, mujeres, 150. No tiene por qué ser igual esto. Son los números que elegí para que nos dieran fácil enojar. Entonces, en total, ¿cuántas personas tenemos? 300. 300. 300. ¿No? Hay 300 personas. Y después podemos hablar todo lo que queramos, ¿no? Hay 150 hombres, 150 mujeres, 150 personas empleadas, 150 personas no empleadas. Y después hay 100 hombres empleados, 50 hombres desempleados, 50 mujeres empleadas y 100 mujeres desempleadas. ¿Ok? Esos son los datos que tenemos. Lo que estoy intentando decir es un poco acá, que fíjense que no nos dieron esos totales, pero a partir de los datos particulares los pudimos recuperar.
el camino inverso también habría sido posible. Me podrían haber dado otros datos y yo irlo sacando a partir de estas ideas. Bueno, esto de acá lo que vamos a hacer en el pizarrón. Estos comentarios los hice recién, pero me parece que está bueno enfatizarlos. No hace falta que sea la misma cantidad de empleados que de desempleados, ni de mujeres ni de hombres, ni que dé la casualidad de que los empleados son la misma cantidad que los hombres, ni nada. Son datos que elegí yo arbitrariamente para poder hacer cálculos fáciles que los vemos y nos damos cuenta. Entonces, esto de acá lo podemos expresar en términos relativos. ¿Ok? ¿Qué es en términos relativos? Divido todo por el total. Entonces, yo tenía 100 hombres dividido 300, que es el total. Tenía 50 mujeres dividido 300, que es el total. Acá tenía 50 hombres sin empleo dividido 300. Lo mismo con este. Acá yo ¿cuánto tenía? Tenía 150 dividido 300, que es el total, me da 3 sextos. Obviamente acá ustedes lo pueden reexpresar y no sé, en vez de poner 2 sextos, poner un tercio. Sí, obvio que sí. Creo que casi que ni hace falta que lo aclare. Lo pongo todo así porque me parece que es más visual. O sea, me parece que está bueno para la clase. Nos damos cuenta de que este número es más grande que este de acá es igual a la suma de estos dos, y no nos tenemos que andar preocupando por sacar el divisor común o cosas así. ¿No? Como que el cálculo mental es todavía más largo. ¿Se entiende esto de expresarlo en términos relativos? Bueno, siempre, 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 cuando yo agarro el total, dividido el total, tiene que dar 1. ¿Sí? Si eso no me da 1, hice una macana, que probablemente sea una pavada, que agarré, cuando hice esta suma, no conté esta celda de acá, lo que sea, alguna pavadita, pero es un buen control siempre tener. ¿Sí? Yo igualmente cuando corrijo, no penalizo que alguien se equivoque, no sé, que alguien le dio 0,4 en vez de 0,3, si está todo el desarrollo perfecto, el punto está bien, pero hay veces que uno tampoco hace el desarrollo, y en ese caso, como que bueno, ya llegaste a todo el resultado, yo no sé si es porque no lo entendiste o porque te equivocaste en una pavada. Entonces, nada, tengan en cuenta eso cuando entregan un examen, no solamente a mí, sino en general. Está bueno pensar qué es lo que va a ver el docente cuando ustedes hacen eso. Entonces, ahora vamos a definir una variable aleatoria. ¿Ok? Fíjense qué potente. Teníamos unos datos, yo voy a definir una variable aleatoria. O sea, la estoy definiendo yo. Vos dame los datos que quieras, yo estoy definiendo, por las cosas que me interesan a mí, una variable aleatoria. ¿No? Esa variable aleatoria podría ser el sexo de la persona o la condición de empleo. Empecemos con la variable aleatoria, que es el sexo de una persona seleccionada aleatoriamente dentro de esta población. ¿Sí? O sea, dentro de esta muestra, si quieren. Dentro de este grupo de personas que me llegaron. No estoy hablando de la población de donde vienen estas personas. No. Estoy diciendo a mi variable aleatoria es, meto la mano en esta bolsa de personas, que es la que vos me diste, y me fijo el sexo de esa persona. ¿Está bien? Esa es la variable aleatoria. Entonces, dado que esa es mi variable aleatoria, yo ahora puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Son la cantidad de casos exitosos sobre la cantidad de casos totales, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sea hombre sería la cantidad total de hombres. Entonces es 3 sextos. ¿Está bien? La probabilidad de que sea hombre o de que sea mujer. ¿Cuánto sería esa probabilidad? 1. 100%. 100%. 1, claro. Claro, porque es la probabilidad de que sea hombre más la Porque es de... de toda la población, claro. Claro. Digamos, si quiero le puedo restar la intersección, que por cómo está definido el ejercicio, no hay personas que estén en los dos casos, ¿no? Entonces, en el ejercicio, esto de acá, ahora siento que ahí me va a tachar de polémico si le pongo un 0 a eso, pero en definitiva es una probabilidad más la otra. Son casos excluyentes en este ejercicio. Entonces esto de acá es un 1, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de la intersección? No sé cuántas mujeres y hombres en simultáneo tenemos. O sea, 0. claro. Porque en este caso, la probabilidad de que yo saque de acá a una persona que tiene los dos sexos en simultáneo es 0. De este grupo. ¿Está bien? Después, bueno, en otro grupo esa probabilidad puede ser distinta. La probabilidad de Profe, mujer es, ¿sí? ¿Está bien si escribimos directamente el porcentaje o Sí, sí, sí. 0,5 o 1? Ah, ok. Acá podrías haber escrito 50%. Ok, O sea, ok.
Yo sé que si te escribo acá 3 sextos, puedes verlo directamente en la tabla. Esa es la razón por la cual yo estoy expresando esto. Uno ¿Cero y siempre... vacío sería lo mismo? ¿Cómo? ¿Cero y vacío sería lo mismo? Una probabilidad puede ser 0, una probabilidad no puede ser vacío. ¿Está bien? O sea, vacío Claro. puede ser un conjunto. Una probabilidad puede ser 0. Pero vacío es un conjunto. O sea, vacío, ponele, yo digo, tengo el conjunto hombre, el conjunto mujer, esa intersección adentro de estos datos es vacía. Claro, bueno, por Ahora, eso, genial. la probabilidad de esta intersección es 0. ¿Sí? Claro, sí, sí. Gracias. Esa probabilidad es 0. Bien. Entonces, buenísimo. Otra variable aleatoria, ¿sí? Una nueva variable aleatoria que es, yo quiero saber cuál es la condición de empleo de una persona seleccionada totalmente aleatoriamente adentro de este grupo de personas. ¿Ok? Sería igual que el otro, ¿no? Todo Bueno, igual sería. va a ser bastante parecido. O sea, no quiero decir igual porque no vamos a estar mirando los datos del sexo, que de los mismos números es una casualidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona tenga empleo? De que 3 sextos. Claro, 50% de 3 sextos. 5. 0,5, 50%, 3 sextos, un medio, 40 dividido 80, exprésenlo como quieran. El punto es que el número es ese. Después, la probabilidad de la unión entre las distintas condiciones de empleo, 100%. claro. 1. Y después, con empleo, intersección sin empleo, la probabilidad de que alguien esté en las dos categorías en simultáneo, También Cero. vacío. 0. Contradictorio. exacto, tendría a ser 0, porque yo no puedo al mismo tiempo tener empleo y no tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, buenísimo, están súper participativos y los veo cancheros, y eso me da mucha tranquilidad. Entonces, bueno, la probabilidad del empleo ya la dijimos recién, así que esa permítanme escribirla yo, me adelanto un poquito. Ahora vamos con esta dimensión que es un poco más interesante y que a mí al menos me sirve mucho al menos yo siento que me sirve mucho para graficar esto. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección entre estos dos conjuntos? En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que si selecciono aleatoriamente una persona de este grupo, esa persona tenga empleo y aparte su sexo sea masculino? 2 sextos. Sextos. Exacto. Tengo 2 sextos, y este número lo expresan como ustedes quieran, que sale de acá, ese 2 sextos, ¿no? De hombres con empleo. Por otra parte, me podría preguntar cuál es la probabilidad de que alguien, o sea, selecciono aleatoriamente y que esa persona esté empleada o sea hombre. ¿Cuánto sería esa probabilidad? El 50. Bueno, desarrollémosla. Tengo que tiene que tener empleo, que ser hombre, pero si sumo esto, ¿qué me está pasando? Si sumo que tiene empleo, sumo toda esta columna. 5 sextos, ¿no? Y si sumo esto, ahí vamos. Y si sumo esto, estoy sumando todas estas filas. Claro, le tenés que restar la intersección de las Claro. mujeres que tienen empleo. No. O sea, el tema es el siguiente. Que si yo agarro y hago ese ejercicio, voy a estar haciendo esto. A ver ahí qué pasa. Esta es la probabilidad de empleo, que la estoy sumando ahí. La probabilidad de hombre, la estoy sumando acá. El tema es que si hago este más este de acá lo conté 2 veces, ¿no? Es lo que habíamos visto el otro día. Esto de acá no es un cuadrado, es una nota al pie. Para que me doy cuenta es bastante confuso. Es la fórmula que vimos. Entonces le tengo que restar una vez. 4 sextos. Claro, le tengo que restar la intersección entre tener empleo y ser hombre, ¿no? Entonces, me quedé un poco sin espacio, así que lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? La probabilidad de tener empleo, la encontramos hace un rato, es 3 sextos. La probabilidad de ser hombre, la vimos en la ley anterior, ¿no? Era esta de acá. También es 3 sextos. Y tal como dijo, creo que Joaco recién, le tengo que restar la probabilidad de intersección. Es decir, esta de acá. Porque esa la conté 2 veces. Yo no la quiero contar 2 veces, la quiero contar una sola. Entonces, en ese caso le resto 2 sextos. Y esto es igual a
4 sextos. Profe, perdón, ¿esto qué representaría? ¿Ser hombre o tener empleo o ambas? Esto representa la probabilidad de que cuando seleccione a alguien aleatoriamente dentro de la muestra, que esa persona sea hombre, tenga empleo o ambas. Ok, está bien. ¿Vale? O sea, sé que lo digo quizás de forma un poco engorrosa, después cuando uno está en la práctica termina diciendo la probabilidad de ser hombre. Eh, Como que sí, lo terminé diciendo mal y rápido, pero digo, o sea, a nivel formal, me parece que está bueno, aunque sea repetirlo durante las primeras clases, como para que se vea bien la diferencia con la estadística descriptiva. Yo acá estoy definiendo una variable aleatoria, que es la selección de una persona aleatoriamente dentro de este grupo. Por eso estoy hablando de probabilidades y no de frecuencias. Si no, o sea, bueno, la frecuencia relativa de hombres con empleo es 2 sextos. Ok, ahora si yo estoy definiendo la variable aleatoria, seleccionar una persona aleatoriamente y bla, 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 ahí ya puedo empezar a hablar de probabilidad. Ok. Bien, buenísimo. Eh, entonces, ya que estamos, solamente para molestar, imagínense que nos pedían la excluyente, ¿no? La probabilidad de la unión excluyente, que la verdad que no tenemos una notación para eso, así que permítanme escribirlo acá al costado como para que sepamos de lo que estoy hablando. ¿Cómo sería esta probabilidad en ese caso? Hay que sacárselo 2 veces. Claro, tengo que hacer la probabilidad del empleo más la del hombre y restarle 2 veces, y 2 veces la probabilidad de la intersección. Sería la probabilidad de que esa persona sea hombre y aparte esté empleada. En este caso, eso sería 3 sextos más 3 sextos menos 2 veces. 2 sextos. 2 sextos. La probabilidad total es 2 sextos. Pero no entiendo, ¿eso no sería lo mismo que la intersección, ponele? La probabilidad dio lo mismo que la intersección, pero conceptualmente no es lo mismo que la intersección. La intersección es 2 sextos, que vendría a ser los hombres con empleo. La unión excluyente vendría a ser las personas que tienen empleo, pero que no me cumplen la segunda condición en simultáneo, y las personas que son hombres, pero no me cumplen la otra condición en simultáneo. Entonces, ¿da la casualidad que son lo mismo a nivel numérico? Sí, a nivel conceptual son cosas muy distintas. ¿Se entiende? Sí, ¿Qué gracias. sería la probabilidad de, o sea, de ser mujer y desempleada? No del todo, porque la probabilidad de ser mujer y desempleada es igual, o sea, de vuelta, numéricamente sí, pero en realidad yo lo que estoy contando acá son hombres desempleados y empleados no hombres. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, que numéricamente sea lo mismo no quiere decir que conceptualmente sea lo mismo. La gracia de estas cosas es que yo estoy estableciendo categorías excluyentes, no, empleo sin empleo, bueno, y hombre-mujer es al menos un ejemplo bastante de manual, que eventualmente capaz que se puede cambiar por otra cosa, pero digo, no me la compliquen y permítanme jugar con esto de, bueno, entonces tengo 2 categorías excluyentes y a partir de eso puedo ir buscando estas probabilidades. Bueno, medio que con esto ya estamos casi cerrando con esta parte de practicar. No recuerdo si había muchos ejercicios más, pero lo novedoso de este ejercicio que vamos a hacer acá es la probabilidad de encontrar, bien, joya, la probabilidad de encontrar esa persona con una condición, ¿sí? Acuérdense que eso también fue una de las novedades que vimos en la clase pasada, la habilidad de buscar probabilidades condicionales. Permítanme primero buscar estas probabilidades de acá, ¿sí? La probabilidad de que la persona seleccionada sea mujer, ¿cuánto sería? 50. 3 Claro, sextos. es 3 sextos. 3 sextos. No se ve muy bien el amarillo, ¿no? Voy a buscar otro color. Ahí. Vamos a hacer. Claro. Es 3 sextos. La probabilidad de que la persona seleccionada sea mujer o tenga o no tenga empleo, ¿cuánto es? 4 sextos. A ver, ¿por qué 4? Porque sumas la de la mujer y el sin empleo, que son 3 y 3,
y le restás los 2/6 de que sea mujer y sin empleo. Exacto. Estoy sumando esas dos probabilidades y le estoy restando una vez sola. O sea, es como se dice, es la incluyente, esta. Entonces le tengo que restar una vez la intersección. O sea, por si alguien no la vio, estoy diciendo, en este orden, la probabilidad de que sea mujer, que es 3/6, la probabilidad de que no tenga empleo, que es 3/6, y le estoy restando una vez la intersección, que es esta de acá. Perdón, de adelante. 2/6 y esto de acá es 4/6. ¿Vamos bien? Sí, sí. Entonces, la siguiente pregunta que queremos contestar es, ¿cuál es la probabilidad de que si selecciono, de que la persona que seleccione sea mujer, dado que no tiene empleo? En esencia, la respuesta que estamos preguntando es, che, mirá, si me fijo solamente en las personas sin empleo, ¿cuál es la probabilidad que cuando elijo a alguien, esa persona sea mujer? ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, esta fórmula la podemos expresar como la intersección. Voy a escribir sin empleo así, ¿ok? Ese dividido la probabilidad del condicionante, ¿sí? El sin empleo. Entonces, la probabilidad de la intersección es ser mujer y no tener empleo, y eso lo tengo que dividir por el condicionante, que es no tener empleo directamente. 3/6 dividido, perdón, 2/6 dividido 3/6. Y esto de acá es 2/3. O 4/6, o lo expresamos como quieran. Profe, ¿eso sería solo mujeres sin empleo? ¿O mujeres y además desempleados? Esto de acá es la probabilidad de ser mujer, la probabilidad de que la persona que seleccionamos aleatoriamente sea mujer, dado que no tiene empleo. O sea, es una pregunta distinta. No estamos hablando de cumplir dos condiciones en simultáneo igual o sí, sino que estamos hablando de la probabilidad de que este sea el sexo, dado que, o sea, condicional, ya sabiendo, o sea, estoy obligatoriamente siendo que vos no tenés empleo. Sí, ok. Y ahí se simboliza con la barra entre medio, cuando es un condicional. Sí, con esta barra. Puede ser que en algunos textos lo encuentren con una barra inclinada como la de división, tipo así, mujer sin empleo. Yo al menos no conozco ningún contexto en el cual esto pueda prestarse a confusión. Pero a mí me gusta usar la barra, que es directamente vertical, porque me parece que me reduce un poco las chances o me aumenta la claridad. ¿Sí? La barra es de condición. La probabilidad de que esa persona sea mujer, dado que no tiene empleo. ¿Está bien? Pero si ustedes después en el parcial o en sus cuadernos o lo que sea, quieren usar la barra así acostada, bien por ustedes. O sea, optativo. Y la siguiente pregunta, que en medio que se lo escribo ahí va a estar muy desprolijo, así que la voy a escribir acá abajo, tendría que ser encontrar la probabilidad de que alguien no tenga empleo dado que es mujer. ¿Está bien? Y eso, bueno, la probabilidad de la intersección, ya la sabemos, ¿no? Es la probabilidad de la intersección entre mujer y tener empleo. Acuérdense que cuando ponemos una barrita lo podemos pensar como que está negando a eso, ¿ok? Dado que es mujer. La probabilidad de la intersección es 2/6. Y la probabilidad de ser mujer, de que esa persona sea mujer, es 3/6. Entonces, ya que estamos, Perdón, no entendí el último. sí, lo que yo voy a necesitar es esto de acá, por la clase teórica, les dejo acá la fórmula,
Eso de ahí lo podemos reexpresar como la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del condicionante. ¿Ok? El condicionante es este, el que está segundo. La condición que yo estoy pidiendo que se cumpla sí o sí. Perfecto. Sí. Entonces, me fijo, la intersección, o sea, la probabilidad que se cumplan las dos en simultáneo, dividido la probabilidad que se me cumpla el condicionante. Entonces, lo que yo digo es, ya que estamos, busquemos esta probabilidad. La probabilidad de no tener empleo, que lo voy a poner con una E de empleo, con una barrita arriba, dado que esa persona es hombre. Busquemos esta probabilidad, a ver qué nos da. Entonces, la probabilidad de esta, ¿cómo la podemos escribir? La probabilidad de... Sería. No, Sexto sobre. al revés, ¿no? O sea, Sobre 3 sextos. vamos bien, pero ¿cómo la escribiríamos? Un La sexto. intersección La intersección, ¿entre qué? entre no tener empleo y el hombre. Exacto. Dividido Eh, El la total. probabilidad Probabilidad del hombre. la probabilidad de ser hombre. Exacto. Entonces, la probabilidad de la intersección entre hombre y no tener empleo, ¿cuánto es? Un sexto. Un sexto. Dividido 3 sextos. Y esto lo tengo que dividir por 3 sextos. No, entonces, esto de acá es un tercio. ¿No? Entonces, si yo estuviera analizando estos datos, diría, che, ¿qué onda? ¿Por qué los hombres tienen menos probabilidad de ser desempleados que las mujeres? ¿Qué está pasando acá? O sea, hay un tema de elecciones personales, hay un tema de que hay discriminación en el mercado laboral, o sea, hay un montón de preguntas que nos podemos realizar a partir de esto. Claro, después, bueno, la interpretación y todo eso, nos va a quedar corto un cuadrito de doble entrada, no va a ser magia, no nos va a decir, bueno, entonces hay que hacer esta política. No, bueno, o sea, de ahí a sacar conclusiones recontrapotentes nos falta muchísimo. Pero fíjense que ya aunque sea nos está planteando una diferencia interesante. Che, la probabilidad de ser desempleado según mi sexo no es la misma. Cambia, ¿no? O sea, de vuelta, la probabilidad de cuando selecciono aleatoriamente a una persona dentro de esta muestra, la probabilidad de que esa persona no tenga empleo dado que es hombre no es lo mismo que la probabilidad de que esa persona no tenga empleo dado que es mujer. ¿Sí? De vuelta, adentro de este grupo, aparte, no estoy hablando de una población, no estoy diciendo que, bueno, entonces esta muestra de, creo que eran 600 personas, ¿no? Que esta muestra de 600 personas me hable de qué pasa en el mercado laboral de Argentina. No estoy hablando de cosas tan complejas, pero digo, fíjense que ya es recontrapotente, aunque sea al interior de este grupo. Nos dieron unos datos y dijimos, bueno, a ver, definimos unas variables aleatorias y nos preocupamos por esas variables aleatorias. Esas variables aleatorias eran al interior del grupo, no era todo conclusiones, lo que se dice, muy locales, ¿no? En vez de globales, en contraposición al global, local. ¿Estamos hasta acá? ¿De dónde Profe, salió el disculpa. un sexto, profe? Ahí la De cuenta. acá. De no tener empleo y de ser hombre en simultáneo. Ah, pensé que era empleado. Leí mal. No, es que Profe, lo estoy negando con una barrita arriba a la E. Le estoy poniendo una E tachada, digamos. ¿Y no se puede poner directamente sin empleo? Sí. O sea, es cuestión de notación. Pues, Bueno, avanzamos si les parece. De vuelta, que creo que no está de más que insista con esto. A ustedes les dan unos datos, ustedes los resumen y tienen frecuencias. Ok, yo acá estoy hablando de, mira, definí una variable aleatoria. Ok, por eso estoy hablando de probabilidades. Otro ejercicio, ¿sí? Que yo esto lo comenté mientras mirábamos los primeros datos que nos dieron. Imagínense que nos dan una tabla incompleta, yo la puedo ir recuperando. ¿Ok? O sea, puedo ir rearmando los datos. Por ejemplo, acá a alguien se le ocurre cómo completar algún dato. Haciendo restas, o Sí, sea, las la fórmula restas. de la probabilidad del omega menos el condicionante era. Creo que se pone un poco complejo por ese lado. A ver, capaz que hay alguna otra manera de encararlo. Restando, por ejemplo. Utilizar los totales. Tenés el total del Claro. resto con empleo, entonces como tenés hombre 2 sextos, restás el total de con empleo y te da
cuánto es lo que queda para la mujer, en este caso un sexto. Excelente. O sea, puede ser el total menos los hombres. Y esto se acuesta acá. Bueno, la misma lógica, o sea, un montón de personas explicaron. Viene ahí Franco también, que vos lo dijiste bien. Seguramente todo el mundo está proponiendo algo parecido. Probablemente no, y si no era así, tampoco se preocupen, porque bueno, si ya supieran de estadística, estarían ustedes ocupando esta silla y yo estaría ahí. ¿Está bien? Y eso tampoco me da alguna jerarquía a mí, simplemente es como se mandan las cosas. Bueno, entonces, 3 sextos menos 2 sextos, puedo recuperar también este dato. Entonces acá me queda un sexto. Y de acá puedo recuperarlo de cualquiera de los dos caminos, ¿no? Puedo hacer este menos este, o puedo hacer este menos este. Cualquiera de los dos caminos me tiene que llevar sí o sí al mismo resultado, porque si no, no me va a cuadrar el total. Y si no me cuadra el total, hice alguna macana. Entonces fíjense que podríamos recuperar esto, ¿no? De hecho, podrían tampoco haberme dado este dato, y que yo lo recupere a partir de acá. O podrían no haberme dado, por ejemplo, este dato de acá, y yo tener que recuperar primero este total, y después recuperar estos. También es posible. Pero en definitiva, digo, simplemente relaciones un poco básicas de cómo podemos recuperar los datos. Avanzo, ¿está bien? Bueno. Bien. Bueno, acá estoy como haciendo el desarrollo. De última, si les quedó alguna duda, también tienen ahí. Yo al principio no tenía una tableta, entonces como que estaba un poquito más obligado a hacer las cosas en los PDFs. Bueno, después intenten hacer este ejercicio. Les dejo un ejercicio como para que practiquen. ¿Ok? Tienen estos datos. Van a tener que ustedes fijarse cómo van recuperando los datos. A partir de eso, nada, plantéense las mismas preguntas que nos hicimos hace un rato, pero con este nuevo conjunto. ¿Ok? Fíjense la probabilidad de tal condición, la probabilidad de la unión de un par de condiciones, la probabilidad de la intersección, la probabilidad condicional, algo como para irse familiarizando, ¿no? Con estas nociones, porque después, quizás adentro de la clase es muy fácil, pero después en el parcial uno está apurado y se olvidó de restar la intersección y fueron, ¿no? Así que bueno, ténganlo en cuenta. Bien. Acá les dejo una definición de independencia que la vimos el lunes. Así que medio que la voy a saltear. Simplemente es esta idea de cuando son independientes, puedo hacer el producto y chau. Y que de hecho el lunes hicimos la demostración, ¿no? Y demostramos cómo estas dos cosas eran iguales cuando había independencia. Seba, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos en la fórmula de condicional, que es la probabilidad de A barra B, dijiste que si los eventos son independientes, independientes o no, es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Ahora, la probabilidad de A intersección B siendo independiente sería probabilidad de A por probabilidad de B. En caso de que fueran dependientes, ¿cómo se calcularía? No sé. Ah, ok. O sea, no es que yo no sé, es que necesito saber cómo es la vinculación entre ellas. No hay. Ahora, de hecho, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a hacer eso para los datos de recién. Digamos, recién lo hicimos, ¿no? La probabilidad de ser hombre. Claro, pero poner ahí porque está en la tabla y están los números ya lindos en la tabla, pero si no tuviéramos la tabla, ¿cómo sería? Pregunta. Bueno, todavía no vimos cómo definir funciones de probabilidad y la verdad que en el curso no vamos a ver así bivariadas. Sí, lo que puedo hacer es, o sea, siempre, o sea, no quiero ponerlos tristes, pero medio que siempre vamos a terminar trabajando en este contexto en el curso. Yo puedo responder esta pregunta si tengo cómo es la relación de dependencia entre ellas. ¿Ok? En este caso la tenemos. Eso que vimos recién es en esencia una función de probabilidad, expresada de una forma compacta y sencilla y amigable. Y yo la utilizo como herramienta para ilustrar todo esto. Pero si alguien no me... Genial. Si me decís que todavía no lo vimos o lo vamos a ver después, genial, pero nada, por las dudas. No, está bien. Igual como te digo, después el curso no cubre bivariadas, al menos ningún curso de estadística 1 que yo sepa de esta facultad lo cubre. Pero
Pero bueno, nada, o sea, de última, si hay curiosidad, eventualmente hago un videíto explicándolo con un par de funciones de probabilidad. Igualmente también necesitaría un poco de tiempo para dar eso. Nada, en definitiva, o sea, perdón, ¿sí? No, nada, que genial, gracias. Ok, no, por favor, gracias. Lo que les iba a decir es, si dos eventos son independientes, se tiene que cumplir esto. ¿Ok? O alternativamente esto. Entonces, tenemos una pequeña herramienta para analizar la independencia en este caso, ¿no? Que es, tengo que verificar si se cumple esa igualdad, ¿no? Si la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades, entonces, sí, son independientes, pero ¿sucede eso? Bueno, pues no lo sé, vamos a ver qué pasa. La probabilidad de tener empleo y ser hombre, si recuerdan en el cuadro, no teníamos empleo, hombre, mujer, no tener empleo, ya que teníamos 2 sextos, un sexto y 2 sextos. Esto era así, ¿no? Entonces la probabilidad de tener empleo y al mismo tiempo que esa persona que seleccionamos aleatoriamente sea de sexo masculino es 2 sextos. Voy a hacer los totales acá abajo. Y nos preguntamos a continuación por el producto. ¿Sí? Bueno, la probabilidad de que esa persona tenga empleo es 3 sextos. La probabilidad de que esa persona sea de sexo masculino es 3 sextos. Entonces, yo no sé si esto es igual o no. ¿Ok? Entonces, hago el producto y me va a quedar 9 dividido 36. ¿Ok? Bueno, y esto lo podemos reexpresar para que quede un poquito más claro que no es igual, como 12 dividido 36. Vemos que estas dos probabilidades no son iguales, ¿sí? Son distintas. Y por ende, las dos variables no son independientes. Claro, un poco medio que yo esto se los adelanté, porque les dije, che, fíjate que la probabilidad condicional de ser desempleado no es la misma si la persona es de sexo masculino o de sexo femenino. Medio que ya se vislumbraba. Pero fíjense que ahora lo acabamos de demostrar, ¿no? Que no se cumple esa igualdad. Esa igualdad se cumple en tanto y en cuanto son eventos independientes. Y acá vemos que el evento empleo y el evento hombre no son eventos independientes. Solo entre sexos sería independiente. Mujer y hombre. ¿No? Daría 3 sextos igual 3 sextos. Perdón, 6 sextos igual 6 sextos. ¿Qué cosa sería independiente? A ver, ¿qué par de eventos? La intersección entre. Pasa que no hay intersección, claro, son aleatorias. Entre hombre y ser mujer. Bueno, no son independientes, ¿no? Hombre, mujer. Fijémonos si se cumple la igualdad y de paso interpretémoslo. La probabilidad de ser hombre y mujer es 0, como bien dijiste vos recién, Seba. La probabilidad de ser hombre era 3 sextos, si no me falla la memoria, la de ser mujer era 3 sextos. Sí, también. Entonces no Claro, no. esto de acá no es igual y por ende estas dos variables, estos dos Listo. eventos no son independientes. Claro, obvio que no son independientes. ¿Por qué? Porque si yo soy hombre, ya no soy mujer. Y si yo soy mujer, ya no soy hombre. Bueno, discutible, ya sé. Lo que quiero decir es fija que si estoy acá, no estoy acá, si estoy acá, no estoy acá, o al menos que cambie la probabilidad de que esté en el otro evento, ¿no? Entonces, en ese caso, aparte, digo, es totalmente razonable y esperable que esos dos eventos sean dependientes, ¿no? Lo mismo con empleo y desempleo, para hacer algo menos polémico. Bueno, si yo tengo empleo, ya es fija que o sea, es totalmente probable que yo no voy a no tener empleo. Entonces, esa es un poco la intuición de esta dependencia. Profe, se te termina la Profe. ronda, ¿eh? Sí. Bueno, si no, cuando corte te pregunto bien así. Dale, hacemos eso, Luis. Dale. Dale. No se volvemos a hablar.